Vamos a hablar hoy nuevamente de Maduro, Donald Trump y lo que está pasando en Venezuela con Estados Unidos. Esta captura del dictador político Nicolás Maduro, que acaba finalmente con este régimen en Venezuela. Tenemos que ver un poco estas fotografías de la DEA con Maduro, que me parece que la vimos en el día de ayer, pero una cosa que nos había faltado, y es este vídeo en el cual vemos aquí esta alfombra de la DEA y mientras el señor Maduro va andando, pero justo al final dice una cosa que hay mucha gente que le llamó la atención. Night. Happy New Year. Bueno, good night, Happy New Year, buenas noches y feliz año nuevo. Esto a muchísima gente le ha llamado la atención que este señor, después de que lo hayan capturado así por parte del ejército de los Estados Unidos, pues lo primero que diga al llegar aquí sea esto de una manera, por así decirlo, muy tranquila, ¿no? También otra cosa que queríamos ver es todo el resumen que han hecho aquí en un programa de televisión en España de cómo fue la operación de Estados Unidos para capturar a Maduro. Es tremendo, lo que aquí se cuenta. Vamos a ir viéndolo poco a poco y ahora seguimos analizando todo este tema. 2:01 de la madrugada, las luces de Caracas se apagan y los helicópteros estadounidenses se acercan a la residencia de Maduro justo cuando él y su mujer se van a su habitación. Según los medios estadounidenses, es un topo infiltrado en el círculo más íntimo de Maduro el que da el aviso. 150 aeronaves que vuelan apenas a 30 metros de altura y que intimidan a la Guardia Venezolana que va abandonando sus puestos. Estados Unidos llevaba desde agosto en el terreno con un equipo de la CIA y un infiltrado que proporcionaba el patrón de vida detallado de Maduro. Cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía y cuáles eran sus mascotas. Sin esto nos explica que consiguieran alcanzar con tanta facilidad la fortaleza en la que residían Maduro y su esposa. Maduro estaba en una casa que parecía más una fortaleza que una casa. Se trata de un refugio de 15.000 metros cuadrados con 5 niveles subterráneos, situado en algún punto de esta zona montañosa a las afueras de Caracas y custodiada por la llamada Guardia Cubana. Tenía puertas de acero y una habitación de seguridad con acero sólido por todos lados. Una fortificación de la que el ejército habría creado una réplica exacta para practicar la captura. Antes de que los propios medios estadounidenses publicaran la información, La Sexta revelaba en exclusiva el número de muertos resultantes de la operación. Hablamos de 40-50 personas de seguridad, militares, fuerzas especiales. Los soldados tardan 3... Bueno, aún así, aparte de todo esto del tema de los fallecidos, lo impresionante es el cómo se hace la captura y el que sabían al milímetro dónde estaba, qué hacía el señor Nicolás Maduro, ¿no? Y su esposa. A la esposa también la vimos el otro día en varios vídeos que salían. Minutos en llegar a la estancia donde se encuentran a Maduro y a su esposa tratando de encerrarse en una habitación del pánico. Maduro y su esposa se rindieron. 4:29 de la mañana, 2 horas y media después, ambos están en el buque estadounidense, mientras Trump, que lo ha visto todo desde una cámara aérea, se complace a 2.000 kilómetros de distancia. Bueno, y las fotos estas que saca, me parece que es el propio Trump en Truth Social, son brutales, o sea, las del final, como viendo toda la estratagema que preparaba Estados Unidos para llevar a cabo esta operación. Por otro lado, Delcy Rodríguez lanzó un mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos y vamos a leerlo. Dice: Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela y entre Venezuela y los países de la región, basada en la igualdad soberana y no en la injerencia. Extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agencia de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y que fortalezca una convivencia comunitaria duradera.
Presidente Donald Trump, nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida, y mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro. Así lo dice Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Me llama la atención la frase de: extendemos la invitación al gobierno de los Estados Unidos para trabajar conjuntamente en la cooperación, en esta agenda, etc. Y luego, aparte de todo esto, he visto a un especialista en inteligencia y narcotráfico llamado Martín Rodil, que dio por aquí unas declaraciones en el canal de Nitu Pérez Osuna, y en su momento dijo que Delcy Rodríguez fue supuestamente la que entregó a Maduro, que ella es más criminal. Me parece tremendo esto, porque destaca aquí que la vicepresidenta fue una pieza clave para la captura de Maduro, que ahora mismo está a la espera de ser como una persona que esté en esa transición organizada en Venezuela conjuntamente con Estados Unidos. Pero según Martín Rodil, lo que dice es que la vicepresidenta del gobierno bolivariano en este momento está en un periodo complejo, pero que jugó un rol muy importante porque traicionó a Maduro, que fue la pieza más importante de la CIA para ubicar a Nicolás Maduro, y es quien lo entrega incluso. Por eso se queda temporalmente en el poder. Me parece brutal esto, pero así lo vemos. Vamos a verlo por aquí porque es una de las cosas que dijo en esta entrevista. Estamos en un periodo muy complejo donde él sarcásticamente habla que Rubio está en contacto con Delcy. Delcy jugó un rol aquí muy importante porque traicionó a Maduro. Por su propio... Perdón, repíteme ese final. ¿Delcy jugó un papel muy importante? Claro, Delcy fue la pieza más importante de la CIA para ubicar a Maduro. Y es quien entrega a Maduro. Por eso se queda temporalmente en el poder. Pero ha estado llamando a la calle a que la gente salga a defender a Maduro. En inglés eso se llama Kabuki Theater. Es pretender para que... Es dar una cara que no es. Para que nadie sospeche. Sí, en el mundo de inteligencia todo el mundo sabe que cuando Trump se refiere a ella como la vicepresidenta, mira, si el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro, tampoco la puede reconocer a ella. Ahora, si esto pasa por un proceso donde en este momento hay que mantenerla bajo la mira, porque está bajo la mirada, bajo el gatillo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, mientras se genera una transición medianamente organizada para que el país no se anarquice, hasta que el reemplazo en la transición, que todavía no está definido por parte del gobierno de Estados Unidos quién va a ser y cómo va a ser configurado, y en este momento toca trabajar ese proceso con Delcy por las próximas semanas. No me parece algo malo, primero porque ella tiene una investigación criminal en Estados Unidos y en cualquier momento termina presa también, porque ella es más criminal que Maduro. Ella es mucho más sofisticada que Maduro. Bueno, evidentemente estas declaraciones han traído numerosas reacciones en Venezuela. Toda la entrevista fue muy visitada, mucha gente lo estaba diciendo, pero esa esperanza de poder tener un futuro lejos de la dictadura de Maduro volvía a florecer de nuevo, y así veíamos cómo supuestamente esta persona, la cual estaba pidiendo que si una prueba de vida, que si esto, que si lo otro, realmente, según lo que afirma aquí Martín Rodil, Delcy fue la que lo entregó. Son tremendas estas declaraciones del canal de Nitu Pérez Osuna, pero este es un señor que bueno, ha estado conjuntamente en algunas ocasiones hablando de todo este tema y metido en ciertas operaciones de las cuales parece que sabe bastante.
Bueno, aquí también le preguntan qué necesita de Delcy Rodríguez. Vamos a verlo en esta entrevista que hizo Donald Trump hace unas horas. Total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. That Cuba is ready to fall, you know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy. Bueno, aquí también habla de Cuba, diciendo que realmente, o sea, el tema del petróleo también todo viene desde Venezuela y que no están recibiendo ingresos del país cubano por esto mismo, ¿no? Are you considering U.S. action in Cuba? I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. Bueno, aquí dice que realmente, bueno, le preguntan si va a haber algún tipo de acción a Cuba y dice que no, que en realidad va a caer por su cuenta. O sea, va a caer Cuba sola, sin que haya ningún tipo de intervención estadounidense. Y mi persona y otras personas tenemos todos los detalles de la configuración del búnker de la casa, porque la casa lo que es que tiene forma de casa, pero en realidad cuando tú lees la configuración es un búnker militar con fachada de casa, pero un búnker militar donde tiene lo que llaman panic room en inglés, el cuarto del pánico, que es un cuarto donde prácticamente se hace impenetrable a la hora de un ataque si te metes dentro de ese lugar, que era lo que decía el presidente Trump en su alocución hoy, que a Maduro no le dio tiempo de ingresar a ese lugar y que las fuerzas de operaciones especiales Delta del ejército de Estados Unidos no tuvieron necesidad que usar los instrumentos que llevaban para romper y entrar a ese lugar, que hubiese costado por lo menos un par de horas poderlo abrir. Fue rápidamente capturado, pero ese lugar no solamente tenía un centro de operaciones y centro de comando de las Fuerzas Armadas, desde ahí él podía comunicarse con cualquier unidad militar dentro del país, teléfonos satelitales, podría comunicarse con cualquier lugar del mundo. O sea, realmente el lugar opera como un mini Palacio de Miraflores, con muchas más protecciones de la que tiene el mismo Palacio de Miraflores y mucha más seguridad. De hecho, por eso pernoctaba en ese lugar. Nosotros tenemos la ubicación exacta, bueno, tan es así que lo fueron a buscar a ese lugar, y donde exactamente queda en una parte boscosa de una de las colinas que están detrás de la comandancia del ejército y del Ministerio de la Defensa. El búnker tiene además salidas independientes, vía de escapes hacia la montaña. Y evidentemente no pudo. Ahora cuéntame por qué no le dio tiempo de meterse en ese cuarto de pánico. No le dio tiempo porque la operación fue una operación, o sea, mira, si alguna operación militar ha sido hollywoodense es esta. Increíble. ¿Okay? La verdad es que totalmente increíble todo esto. Y la gente diciendo que a ver cuándo hacen la serie de Netflix de todo lo que sucedió en estos últimos días. Aún así es cierto también que la hipótesis de que Maduro no fue capturado por sorpresa, sino que fue pactada, entre comillas, su entrega, en las últimas horas cobraba muchísima fuerza esto. Porque hubo un analista llamado Keller, que aseguró que el tema de la transición pacífica en Venezuela, que era totalmente impensable y que el control militar, económico y de la fuerza seguía en manos del chavismo. Por lo tanto, tuvo que haber habido aquí un pacto muy grande, ¿no? Este analista político, en conversación con varios medios de comunicación, explicó que la detención de Maduro no implicaba por sí sola un cambio real en Venezuela, ya que el poder seguía en manos del chavismo, especialmente del estamento militar y de las estructuras civiles que controlaban todo el régimen. Y este analista lo que subrayó es que la transición no iba a ser pacífica y que Estados Unidos actuaba guiado por algunos intereses estratégicos más que democráticos. Suponemos que por el tema del petróleo, etcétera, y que las figuras como Delcy y Padrino López eran actores clave en esta negociación eventual, y que la población por el momento permanece paralizada y expectante sin movilización en las calles.
Es verdad que había muchas preguntas. Una de ellas era si en realidad Trump se había lanzado a una operación sin tener un plan a largo plazo. Parece bastante difícil que esto sea así. Parece un plan bastante guiado y con muchas cosas que, por ejemplo, en esta entrevista Martín Rodil creo que desvela alguna de las claves y de lo que realmente cree que es lo que va a pasar. Y también un poco del tema de la oposición, ¿no? Porque ahora mismo Trump estaba descartando a María Corina Machado. Mucha gente se preguntaba por qué descartaba a Corina, y creo que un poco con las declaraciones de este señor, de este experto, podemos llegar a pensar el por qué podría llegar a ser. Otros analistas lo que decían es que todo esto debía ser un golpe bastante duro para Corina. A pesar de ser considerada la verdadera líder del proceso, haber ganado esas elecciones supuestamente, pero claro, si lo vemos desde los intereses de Trump es coherente. O sea, él responde a los intereses de Estados Unidos y de los suyos propios, o sea, negociar con quien posee el poder, que sería la fase que correspondería ahora. Y ese poder lo tenían los hermanos Rodríguez, el poder civil, y Padrino López también el poder militar, y obviamente Delcy, ¿no? Que si te llevabas a Maduro pero no a ellos, quedaba claro que el camino era a través de ellos. Esto es lo que estaba haciendo la administración estadounidense sobre Venezuela en la actualidad. O sea, si tú escuchas la descripción del general Kane, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Americanas, y explica cómo se hizo la operación, pero además hemos estado hablando en el día de hoy con algunos generales del ejército americano en situación de retiro, exdirector de inteligencia militar, el general Michael Flynn, y nos explicaba en detalle cómo se configuró esa operación y se hizo en menos de 2 horas. O sea, hacer una operación de esa complejidad, de esa naturaleza, en la oscuridad, con 150 aviones en el aire, destruir todos los activos de defensa aérea que tenía el ejército venezolano en el corredor aéreo que va desde Maiquetía, o en el estado de La Guaira, que llaman ahora, hasta ese lugar donde él fue capturado. Es simple y llanamente una proeza del ejército americano, de las Fuerzas Armadas Americanas. Ahora, ¿por qué no logra meterse en ese lugar? Porque él estaba llegando a la casa. Lo capturan en el momento que está llegando. Él no estaba dentro de la casa. ¿Y estaba junto con Cilia, te pregunto? Estaba junto con Cilia y algunos otros miembros de la seguridad cubana, de los cuales fueron liquidados. Que no estaba en la casa, dice. Ok, fueron dados de baja. Sí. ¿Y la gente que custodiaba la casa, qué hizo? ¿Qué sabes tú? Lo que sabemos es que, bueno, mira, en la configuración de Fuerzas Especiales de Estados Unidos tiene tres grupos, digamos, que son los más letales en su accionar. Los famosos Navy SEALs que mataron a Osama Bin Laden, los Delta Force que capturaron a Maduro, y los Rangers. Cada uno tiene misiones diferentes, misiones y capacidades diferentes, pero definitivamente el Delta Force, que son la punta de lanza, haciendo una analogía con el nombre de la operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, llegaron de una manera abrumadora. Mira, son 15 helicópteros que entraron a Fuerte Tiuna, y esos 15 helicópteros habían Apaches y los Chinook, que son los de transporte de las fuerzas Delta. Ahí no hay un número exacto de cuántos efectivos entraron, pero normalmente en una operación como esta entran entre 40 y 50 efectivos que tienen entrenamiento para una sola cosa: matar. Y efectivamente anularon y eliminaron, neutralizaron toda la capacidad de seguridad de los anillos de seguridad de Maduro. Bueno, aparte de todo esto, como os decía, los analistas en Venezuela se preguntaban si se creía que Trump había elegido a Delcy Rodríguez por esa faceta como más pragmática, por la gestión de la industria petrolera quizás, y el tema de negociar la transición, ¿no? Y realmente creen que sí, que sugieren que desde hace bastantes meses estaban sugiriendo a través de Delcy todo esto, ¿no? Y lo que dice Martín Rodil es que ella ha sido uno de los factores clave para poder capturar
y, entre comillas, vender a Maduro esta señora, ¿no? El chavismo sí mantiene ese control militar, de él sí representa su faceta más dura, y por lo tanto va a existir aquí una negociación en dos fases. Primero, la salida de Maduro, que ya está, y segundo, que esta señora actúe como el interlocutor para la transición, y que va a terminar sometiéndose a los intereses de la administración de Trump, porque no tiene otra opción. De lo contrario, su destino va a ser el mismo, una cárcel de Estados Unidos. Y obviamente parece una persona que para muchos venezolanos no es una persona muy fiable, y el tema del poder de facto, etcétera, que sea la figura elegida para negociar, a mucha gente no le gusta, pero en este contexto cobra fuerza una hipótesis que mantienen algunos analistas venezolanos, y es que Maduro no fue capturado por sorpresa, sino que su entrega fue totalmente pactada. Y entonces esto explicaría su actitud de que va a prisión, sí, pero probablemente bajo condiciones negociadas que incluyan ciertos privilegios o incluso un futuro traslado a un tercer país. Veremos qué sucede finalmente con este señor, pero la pregunta de si se considera coherente de que Maduro podría haberse entregado de forma negociada, de forma pacífica, es una teoría que muchos analistas comparten, ¿no? A mí no me parece tampoco una hipótesis desechable para nada. O sea, habría que considerar aquí que el propio Maduro negociase su salida, porque, bueno, vemos algunas fotografías, no parece estar afectado, se le ve tranquilo en los vídeos, Happy New Year, etc. Incluso pulgares arriba y todo eso. Bueno, podría ser que esté proyectando una imagen de que ha ganado algo. No es descartable esto de que haya sido pactado, pero realmente nos preguntamos el por qué se iba a destruir todas las bases militares en Caracas y anular esa capacidad defensiva de las Fuerzas Armadas de Venezuela. En el fondo vemos que Estados Unidos no quiere tener que enviar a ningún soldado fallecido, inutilizar esa defensa venezolana. Es raro, o sea, capturó al hombre más buscado, lo hizo sin bajas americanas, y sinceramente por todo esto hay algunos analistas que sugieren que les parece muy probable que haya existido algún tipo de negociación previa que culminara con el escenario que vimos el otro día. Y dejaron a Maduro absolutamente desguarnecido. Y te pregunto, ¿la idea era capturar con vida a Maduro y a Cilia? Absolutamente. Si hubiese puesto resistencia, bueno, lo iban a matar. Pero como no le dio la oportunidad a la seguridad por ningún tipo de resistencia, fue capturado con vida y fue trasladado en cuestión de minutos. Estaba fuera del territorio venezolano y en más o menos una hora estaba en el buque anfibio Iwo Jima, del cual fue trasladado a Puerto Rico, y de Puerto Rico fue trasladado a Nueva York, como lo estamos viendo en las imágenes que estamos. Yo te quiero preguntar, tú me perdonas mi ignorancia y mi curiosidad, ¿no? Lo capturan y lo meten en un helicóptero. En uno de los helicópteros de las Fuerzas Especiales. Okay. Fíjate, en la operación la hacen los Delta. Los arrestos normalmente tienen que hacerlo componentes de las fuerzas policiales de Estados Unidos, en este caso la DEA, quien es la que construyó los indictments. Sin embargo, en una operación de tan alto riesgo, ningún funcionario de la DEA tiene el entrenamiento que tienen los Delta Force para ejecutar una operación quirúrgica de esta naturaleza. Por lo tanto, tuvieron que recurrir a que los Delta Force ejecutaran la operación, y ellos entregan a Maduro a la DEA en el barco Iwo Jima. Es allí donde se hace el proceso legal de detención. Ahí es donde se inicia el proceso legal. Ahí se le entrega formalmente. Mira, hay una cosa bien interesante. Ajá, cuéntanos. Si tú, lo que son las vueltas de la historia, si tú buscas en internet, ¿te acuerdas que en la invasión a Panamá, Manuel Antonio Noriega se metió en un recinto? En la conferencia episcopal se metió. ¿Y sabes cuál fue el día que lo sacaron de la conferencia episcopal? 3 de enero de 1990. Sí. 36 años después, la historia se repite con Maduro, otro narcotraficante mucho más peligroso que Noriega, 1000 veces más peligroso que Noriega, y es trasladado. Ahora,
una vez que estuvo en el barco, se le toman las huellas dactilares, se le hace reconocimiento físico, pasa a la foto que vimos donde estaba con los ojos tapados, que publicó el presidente Trump, a la espera de su traslado hasta un aeropuerto de tierra donde pudo ser colocado en el avión durante... Bueno, tremendo todo lo que cuenta este señor, muchas claves, muchos datos muy importantes de la captura de Maduro, hablando también a grandes rasgos y lo que vimos antes de Donald Trump, de esa declaración sobre Cuba, diciendo que había que fijarse en la isla, también la posibilidad o las declaraciones que hizo sobre Colombia, sobre Petro y sobre México en cuanto al tema del narcotráfico, sustancias que llegaban hasta los Estados Unidos. Y hay otras preguntas que se hacen algunos analistas políticos, y es si realmente podría llegar a cambiar el mapa político en América Latina. Porque es cierto que si nos fijamos en las últimas 4 elecciones en América Latina, han girado hacia la izquierda. El caso venezolano es algo paradigmático y los latinoamericanos miran hacia Venezuela como un horizonte no deseado, o sea, para nada, evidentemente. Es por esto que las variantes de la izquierda, socialismo, izquierda radical, etcétera, es un hecho. O sea, no es que lo estamos diciendo por decir, pero cada vez se ven peor, ¿no? En América Latina. Entonces, hay una tendencia clara a rechazar esa política de socialismo del siglo XXI en la actualidad. Ahora mismo es verdad que Trump suele ser bastante imprudente, ¿no? En sus discursos. Muchas veces hay gente que no le gusta nada a Donald Trump, algunos son bastante ofensivos, radicales, pero es cierto que él cuenta las cosas como son. Esto sí que es cierto. Y bueno, hay muchas cosas que tendremos que ir comentando, pero bueno, es una de las posibilidades que se están armando. También habló de Groenlandia en las últimas horas Donald Trump, que puede ser un punto estratégico bastante importante, porque allí hay barcos, bases rusas, chinas, etcétera, y lo que aseguran es que Dinamarca no está controlando nada de esto y quieren gobernar también parte de Groenlandia. Es tremendo todo lo que está soltando en las últimas horas el señor presidente de los Estados Unidos. Seguiremos viendo en próximos vídeos y también por aquí en algunas noticias que iremos colocando de otros medios de comunicación. Buenas noches, feliz año. Son las palabras de Nicolás Maduro en su llegada al centro de detención de la DEA en Nueva York, donde ha pasado su primera noche luego de ser capturado junto a su esposa en el marco de la operación militar Resolución Absoluta de Estados Unidos en Caracas. Allí en Nueva York, Maduro enfrentará cargos de narcotráfico y terrorismo. Mientras tanto, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el sábado que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada. Una decisión que parece apoyar el presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que su país no desplegará soldados en suelo venezolano siempre y cuando Rodríguez haga lo que Washington quiere. De lo contrario, dice Trump, las fuerzas estadounidenses estarán listas para ejecutar un nuevo ataque mucho mayor. Palabras textuales. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les acompaña Carol Guerrero desde Berlín. Y antes de valorar con 2 expertos el impacto y las consecuencias que pueden acarrear estas capturas de Nicolás Maduro y su esposa, vamos a Caracas con la periodista Elizabeth Hostos para conocer detalles de la situación que se vive allí en Venezuela. Elizabeth, gracias por estar con nosotros y por favor cuéntanos cuál es la situación allí en Caracas y en el resto del país. ¿Ha habido algún tipo de manifestación en favor o en contra de esta captura de Nicolás Maduro y su esposa? Hola, Carol, un gran saludo a ti y a tu audiencia. En Venezuela, desde la madrugada del día sábado, hay bastante tensión en las calles de todo el país por cuanto esta operación de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro fue bastante disruptiva para unos e inesperada para otros. No ha habido manifestaciones masivas ni a favor ni en contra de la detención del líder bolivariano. Lo que sí hay es una tensión absoluta, las calles absolutamente vacías, se han hecho recorridos por Caracas, también hemos contactado con colegas periodistas en el interior del país y todo ha sido bastante tranquilo, un principio de año como que con mucha tensión, pero también con
la gente resguardándose en casa, no han ido a trabajar, hay compras masivas en supermercados, esos son los sitios donde se ha visto más concentración de gente cargando combustible, comprando agua potable. Sigue la situación de mucha calma, mucha tensión en las calles de Caracas en la madrugada y no se ha visto ningún tipo de manifestación hasta el presente, Carol. Elizabeth, ¿cómo han sido recibidas allá en Caracas las declaraciones del presidente Donald Trump en torno a que Estados Unidos llevará las riendas de Venezuela hasta que se pueda llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa? Bueno, realmente estas declaraciones del presidente Trump no gustaron, por supuesto, en la sociedad venezolana, en una capa social bien importante, porque a pesar de que la gente está en casa resguardada, en redes sociales han estallado toda suerte de respuestas ante esa situación, por cuanto se supone que los conflictos políticos deberían ser dirimidos por los venezolanos. No obstante, al intervenir Estados Unidos con esta extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, este país es un actor importante en cuanto a los procesos de transición que se supone que vienen para Venezuela, pero por supuesto no es fueron frases recibidas con alegría o entusiasmo por mucha gente, quizá en el exilio venezolano, en donde está como que la parte más dura desde el punto de vista ideológico, pudieron haber recibido con beneplácito estas declaraciones, pero por lo menos por lo que se sabe en Venezuela, ha sido como que un balde de agua fría este tipo de declaración tan directa, tan taxativa en relación con lo que puede pasar en Venezuela. Elizabeth, además, Donald Trump expresó también que Estados Unidos no desplegará soldados venezolanos si Delcy Rodríguez, quien pasa a ocupar el lugar de Nicolás Maduro, hace lo que Washington quiere. ¿Se ha mostrado dispuesta Delcy Rodríguez a hacer lo que Trump quiere? Realmente, si nos ponemos a analizar las declaraciones de Delcy Rodríguez de ayer en una locución al país, en donde abiertamente señala que está enfrentada al gobierno de los Estados Unidos, en donde exige fe de vida de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, en donde rechaza la acción de extracción quirúrgica, como llamaría Trump la actuación en contra de Maduro. Por supuesto que no se vislumbra un panorama de conciliación entre Trump y Delcy Rodríguez, porque de hecho ella en la madrugada del día sábado no había aparecido en los medios públicos para hacer algún tipo de pronunciamiento, solamente una llamada que hizo al canal estatal venezolana de televisión. Se especuló que estaba en Rusia, eso también lo desmintió el Kremlin. Luego aparece cerca de las 2 de la tarde hora Caracas del día sábado, con un discurso bastante encendido, bastante antiimperialista, recordando la retórica de los años 60 en contra de los Estados Unidos. Y esta Delcy Rodríguez de ayer difícilmente tenga algún tipo de acuerdo con el Donald Trump de ayer, Carol. A propósito de Delcy Rodríguez, el llamado caucus venezolano estadounidense ha dicho desde Florida que ella es más terrible que Maduro. ¿Hay hechos que justifiquen o que expliquen estas declaraciones? Bueno, en realidad esta es una sentencia bastante fuerte del caucus en Estados Unidos. Realmente suponemos que se interpretó la situación del Tribunal Supremo de Justicia, que hizo una interpretación de dibujo libre, diríamos, del artículo 234 de la Constitución de Venezuela, en donde se establecen las ausencias presidenciales. Claramente la Carta Magna venezolana señala que durante 90 días se puede declarar la falta temporal del presidente de la República. Tiene que pasar esa decisión por la Asamblea Nacional, no por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta falta temporal pudiese extenderse 90 días más, o sea, 180 días o 6 meses. En caso de que el presidente no se incorporase a su cargo, por el motivo que fuese, la falta sería absoluta y el vicepresidente o vicepresidente en funciones tendría que llamar en un lapso de un mes a elecciones. En este caso, el artículo 234 tuvo una interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora la ausencia de Maduro es forzosa y hasta que Maduro no aparezca en Venezuela,
esta ausencia forzosa entonces la tiene que suplir Delcy Rodríguez. Esto fue anoche y también causó bastante estupefacción entre la sociedad venezolana porque es una decisión que da un giro a este asunto político, por cuanto ya no estaría el escenario electoral o el escenario de un gobierno de transición consensuado con la oposición venezolana, sino que seguiría el movimiento chavista amparado en el Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, esta decisión no ha pasado por la Asamblea Nacional. Se estima que para el lunes 5 Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional juramentándose como presidenta encargada y se declara la ausencia forzosa de Nicolás Maduro. Y Carol, estamos claros que Maduro no va a volver en los próximos años a Venezuela porque son acusaciones muy fuertes. Está en los Estados Unidos atendiendo una causa en Nueva York y Donald Trump no es Joe Biden. Donald Trump no va a devolver a Maduro en un tipo de negociaciones, no habría nada que negociar. Entonces es una situación que involucra a Delcy Rodríguez como mujer fuerte de Venezuela en los próximos meses, en las próximas semanas. Entonces es algo que hay que estar muy pendientes de monitoreo, Carol. Claro que sí, así estaremos, Elizabeth. Antes de despedirte, hemos visto imágenes de la llegada de Maduro y su esposa a Nueva York. ¿Hay reacciones ahí en Venezuela a estos videos y fotos que ha publicado Washington? Sí, claro, es la noticia internacional, es la noticia obviamente nacional. Ha habido toda suerte de comentarios a favor, en contra. Hay gente incluso que adversa a Maduro que no estuvo de acuerdo con la presentación del líder bolivariano, por ejemplo, con los ojos vendados, el tema de exposición mediática, pero bueno, eso forma parte de la dinámica. Obviamente en Venezuela es una noticia que puede generar apoyo, rechazo. En todo caso, el venezolano está muy pendiente de lo que está pasando. Algo inédito, que un presidente sea acusado de narcotráfico y sea expuesto ante las cámaras. Pero bueno, es la realidad política y es lo que tiene que asumir Nicolás Maduro en los próximos años, presumimos. Así es, Elizabeth Hostos desde Caracas, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, hasta pronto. Y vamos ahora a Estados Unidos. Saludamos en el estado de Georgia al ex embajador estadounidense en Venezuela, Charles Shapiro, y en Florida al coronel retirado del ejército estadounidense y asesor legal del Comando Sur entre los años 2000 y 2003, Manuel Superviel. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias por la invitación. Señor Shapiro, ¿cómo valora usted esta operación de Estados Unidos en Venezuela que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa? Bueno, o sea, Maduro era un presidente ilegítimo. No antepasado. Entonces, los Estados Unidos mandó una operación de militares que sacó a Maduro y a su señora Cilia Flores, quien es diputada en la Asamblea Nacional, y los llevaron a Nueva York para ponerles antes de una corte de justicia por sus supuestos crímenes. Pero, hubo una celebración dentro del mundo venezolano, alrededor del mundo, o sea, en Madrid, en Caracas, Buenos Aires, Santiago, hasta aquí en Atlanta, Georgia, donde no hay tantos venezolanos, me imagino, coronel, que también en Miami, que hubo manifestaciones de celebración en las calles. Pero ayer, en su conferencia de prensa, el presidente Trump anunció primero la salida de Maduro, pero segundo que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, iba a gobernar el país como presidenta y que los Estados Unidos iba a ser el jefe. A llevar las riendas, ¿no? A llevar las riendas del país. A tomar las decisiones en Venezuela. Y también dijo una cosa muy importante, que María Corina Machado no tenía el respeto
del pueblo venezolano para gobernar. Entonces, esa actitud de ignorar la importancia de María Corina, dentro de la oposición venezolana, fue, en mi opinión, un error garrafal. Ya. Bueno, antes de hablar un poco más de lo que expresó ayer el presidente Donald Trump, le quisiera preguntar al coronel Supervielle cuál es su valoración desde el punto de vista militar y si es posible también desde el punto de vista político de esta operación llevada a cabo en Venezuela. Bueno, desde el punto militar, esta operación la verdad es que fue extraordinaria en el sentido de que nunca se había combinado tantas diferentes ramas de poder, vamos a decir, o fuerzas, no solamente militar, pero la CIA obviamente participó mucho en preparar todo esto. Y acuérdate, el gobierno americano tenía $50 millones que había aprobado para ayudar con la captura, así que dinero había para comprar los diferentes funcionarios y los que estaban ahí para proteger a Maduro, para esencialmente capturarlo ellos y entregárselo a la fuerza de Delta cuando ya llegaron. Pero también la parte militar era una coordinación extraordinaria, 150 aviones o más, todos llegando ahí para su misión particular de prevenir la comunicación entre las fuerzas venezolanas, prevenir que hubiera habido algún tipo de contramedidas contra los aviones, etc. Y no solamente militares, pero también habían agentes del FBI, de la DEA, etc. para la parte de captura. Cuando ya los Delta lo agarraron, se los entregaron inmediatamente ahí mismo en el palacio a los oficiales del FBI. Así que todo esto en realidad fue muy impresionante y también hubo mínimo daño colateral a civiles o a otras partes de Venezuela. Fue una sorpresa. Esto fue porque pudieron practicar por semanas y semanas en detalle cómo hacer todo esto. Así que esa es la parte militar. En la parte política, yo miro vamos a decir, dos áreas. Una es la parte internacional y el sector doméstico en Estados Unidos. En la parte internacional, esto representa algo ya que hemos estado caminando en esa dirección, pero vamos a decir que es esencialmente que el país o la nación que tenga la fuerza militar capaz para hacer algo lo puede hacer. Y esto, si yo fuera hoy en día un ciudadano de Taiwán, estaría muy preocupado. Si fuera siguiendo alguien de Ucrania o alguien de Centro Asia, donde los rusos tengan algún tipo de problema, también muy preocupante. Porque esencialmente la orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que conocemos como esencialmente las Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad que supuestamente hace que cualquier tipo de conflicto armado es ilegal. Entonces ya entre las acciones de Rusia en Ucrania, entre las acciones hoy en día Estados Unidos en Venezuela, aunque obvio que Maduro no era un gobierno legítimo, ilegítimo, brutal y todo lo demás. Pero eso también no debe de justificar este tipo de acción en la parte internacional y yo creo que va a haber mucha reacción negativa de la comunidad internacional. Y de la parte doméstica de Estados Unidos, hay que primero que nada pensar cómo es que esta acción va a ayudar al ciudadano americano, cómo esto le va a aliviar sus preocupaciones de su economía, de si tienen para pagar la renta, etc. Y también el Congreso. Es que la Constitución de los Estados Unidos requiere que el Congreso sea el que tome este tipo de decisión de atacar otro país o no. Es una cosa reaccionar si somos atacados, pero esto fue planificado por meses y al fin del día los oficiales aparentemente del gobierno americano no le dieron toda la versión completa a los congresistas cuando estuvieron hablando con ellos. Así que
bastante preocupante desde dos puntos políticos, el internacional y el nacional. Coronel Supervielle, a propósito de esas reacciones de las que usted habla, pues es que ya hemos visto y escuchado muchas en todo el mundo en torno a esta operación llamada Resolución Absoluta. Por ejemplo, la ONU y la Unión Europea pues hacen referencia al respeto del derecho internacional, mientras que, por ejemplo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habla de una legítima intervención defensiva. ¿Cómo interpreta usted estas diferentes reacciones? ¿Cree que tiene algo esta operación de una legítima intervención defensiva? Yo creo que depende del punto de vista del político, viéndolo del punto político. En otras palabras, que la ley es la ley y los hechos son los hechos. Como abogado, me entrenaron de mirar las cosas de la manera más objetiva posible. Eso se lleva a una corte, etcétera. Pero si en esta situación la parte legal, vamos a decir, no hay, vamos a decir, yo no veo una justificación para llegar a ese país, sacar a esta persona, aunque sea lo peor de lo peor, y encima decir que ahora los Estados Unidos va a ser el que va a, como dice el presidente, run the country, mandar ahí en ese país. Y si van a seguir utilizando los mismos oficiales que eran los del grupo de Maduro, entonces hay que preguntarse qué en realidad va a cambiar para el pueblo venezolano. Y decir que la señora Machado no era popular dentro de Venezuela, eso yo también no lo veo como algo que se refleja en la realidad de las elecciones que ocurrieron en el 2024. Así que esto está bastante preocupante en términos de cómo va a preceder esto, cómo va a seguir hacia el futuro y qué va a preocupar a otros países en la región del hemisferio occidental. Señor Shapiro, ¿cómo lo valora usted? ¿Cree que se trata de que ha sido una operación legítima o una intervención defensiva, como lo ha expresado la primera ministra Giorgia Meloni? Bueno, primero no soy abogado, entonces legítimo o ilegítimo es una cosa para los abogados, pero los aliados de los Estados Unidos no apoyan, obviamente con la excepción de la señora Meloni, o sea, no apoyan esta operación. O sea, ni los aliados europeos, ni Canadá, y mucho menos los países latinoamericanos van a apoyar eso. O sea, los Estados Unidos van a necesitar la ayuda para reconstruir las instituciones democráticas en Venezuela, para recuperar la economía en Venezuela y para arrancar la industria petrolera en Venezuela. Va a requerir mucho dinero, mucho tiempo, muchos peritos para hacerlo. Y bueno, estamos aquí actuando unilateralmente. Y como dijo el coronel, nos hemos echado el sistema que nosotros, los aliados, construimos después de la Segunda Guerra Mundial, que es un sistema de orden, con reglas, y sobre el comercio, sobre la política entre naciones. Y ahora hemos desechado todo ese sistema, y ese, en mi opinión, a lo largo va a perjudicar a los Estados Unidos mismos. Trump habló de un mundo de áreas de influencia, o sea, hablando de la doctrina Monroe, ¿verdad? Que nosotros tenemos derecho de mandar en este hemisferio porque es nuestro hemisferio. Y ese le da a Rusia y a China el mismo derecho de operar sin constricciones, sin reglas en Asia del Este y en la zona alrededor de Rusia. Entonces es sumamente preocupante.
A propósito de lo que expresó anoche el presidente Donald Trump, él también dijo que Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que haya una transición pacífica. Señor Shapiro, ¿cómo funcionaría entonces este gobierno, digamos, de alguna manera, cuyas riendas va a tener Estados Unidos? Ni idea. O sea, obviamente él tenía la idea de gobernar a través de Delcy Rodríguez. Bueno, Delcy Rodríguez era una fecha del chavismo por más de 25 años. O sea, ella era una de las personas más leales y ella dio una conferencia de prensa anoche diciendo que ella no era el presidente, sino el presidente interino, que el presidente sigue siendo Nicolás Maduro. Y a su lado, el ministro de Defensa, Padrino, el general Padrino y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el tipo fuerte del chavismo. Sí, coronel Supervielle, anoche el secretario de Transporte Sean Duffy anunció que las compañías aéreas estadounidenses vuelven a tener autorización para sobrevolar el Caribe. ¿Esto se puede interpretar como que Washington ya tiene todo bajo control en esta zona? Bueno, una cosa es volar sobre el Caribe, otra cosa es volar sobre Venezuela. Así que yo si fuera el CEO de una empresa americana aeronave, estaría muy preocupado poder enviar mis aviones por encima de Venezuela. Así que, no sé, mira, eso es como tratar de dar asegurancias que ya está todo bajo control, pero van a arriesgar las empresas americanas las vidas de los pasajeros con esas palabras del secretario de Transporte. Yo lo dudo. Bueno, tanto usted, coronel, como el señor Shapiro me han hablado de la sorpresa, por lo menos, que les ha generado estas declaraciones que hizo el presidente Donald Trump en torno a María Corina Machado. Textualmente, lo que dijo el presidente Donald Trump es que, básicamente, según él, pues ella no tiene el apoyo ni el respeto para gobernar Venezuela. Coronel, ¿usted cómo interpreta estas palabras del presidente Donald Trump? Bueno, mira, para ser sincero, yo creo que hasta cierto punto el presidente todavía tiene un poco de envidia de que Machado recibió el Premio de Paz de Nobel, que es algo que él siempre ha querido. Así que aquí hay un elemento personal, porque basado en las cifras de las elecciones del 24, ella y el grupo que ella representa sí sacó un voto popular enorme dentro de Venezuela, y de todas formas eso debería ser algo para que el pueblo venezolano tome la decisión. ¿Quiénes somos nosotros los americanos para decirle a los venezolanos quién es popular y no es popular, y quién debe de mandar y no mandar? Señor Shapiro, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo interpreta estas declaraciones del presidente de Estados Unidos en torno a María Corina Machado? Bueno, el presidente Trump habló de ella con un tono de desprecio completo. Y para la gran mayoría de la oposición venezolana, o sea, ese no tiene sentido. O sea, ellos la admiran. Ella hizo casi lo imposible en unificar la oposición. O sea, cuando se habla de la oposición, no es una oposición unificada, sino una agrupación de ex partidos, algunos partidos tradicionales, otros partidos nuevos, que en realidad muchos rencores antes sí, o sea, todavía ellos están enojados por la elección del año 1900 no sé qué. O sea, sería como el Partido Demócrata, el Partido Republicano en los Estados Unidos, forzados a cooperar contra un dictador de un tercer partido. Y eso es lo que pasó en Venezuela. Entonces, ella logró lo imposible. Ella es la cara de la oposición. Ella personifica el espíritu de la oposición de Venezuela. Están unificados en oposición a Maduro, pero no a favor
¿De qué? O sea, ese va a ser el problema. Y ella tiene el respeto de, bueno, todos los venezolanos que conozco yo. Ya. Coronel Supervielle, aunque el presidente Trump dijo que no se desplegarán soldados estadounidenses en suelo venezolano, tampoco descartó un segundo ataque que, según él, sería mucho mayor que el primero. Desde el punto de vista militar, ¿cómo se puede prever este ataque mucho mayor? Bueno, disculpan que se me fue la señal por unos segundos, pero yo no tengo ni idea qué sería el objetivo. Si el objetivo era capturar y llevarse a esta persona a ser juzgado en Estados Unidos, ya eso se cumplió. ¿Qué queda por atacar? Especialmente si se está diciendo que la vicepresidente ilegítima va a ser la que va a gobernar por ahora. Entonces, es que yo no tengo ni idea qué sería el próximo ataque. Yo creo que eso fue algo que se dijo así, más que, no sé, la verdad es que no sé. No voy a especular porque no tengo idea. Vale. Señor Shapiro, mañana lunes 5 de enero habrá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar lo ocurrido con esta operación en Venezuela. ¿Qué se puede esperar de esta reunión? Bueno, me imagino una condena de los Estados Unidos, pero no le importa a la administración Trump. O sea, tradicionalmente los Estados Unidos ponen menos énfasis en las Naciones Unidas que los países europeos, por ejemplo. Hay condenas todos los años de Israel que nosotros usamos el veto para vetar esas condenas. Entonces, no vamos, como gobierno de los Estados Unidos, no vamos a poner mucha atención en lo que diga las Naciones Unidas. Puede ser un error, pero así es la cosa. O sea, y por supuesto, no le importa a Trump para nada. Yeah. Coronel Supervielle, el presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Palabras textuales, dijo que Petro tiene que cuidarse del trasero. ¿Se puede pensar en una operación militar en suelo colombiano teniendo en cuenta además que es ahí donde se produce mucha de la cocaína que es enviada a los Estados Unidos? Yo lo dudo. Mira, sí, ese es el tema, ¿no? La cocaína se produce en Colombia, en Ecuador, Perú, Bolivia. La mayoría de ese producto, la demanda más alta y donde se consigue más dinero es en Europa. Así que la mayoría de lo que viene de esos países se lleva a Europa. Estados Unidos, la mayoría de las drogas que entran por la frontera entre Estados Unidos y México, el fentanyl y otras. Pero yo no creo que en realidad, mira, al fin del día la situación en Colombia es muy diferente porque Petro, aunque también no es, en mi opinión, es alguien que no tiene, vamos a decir, el mejor interés del país en mente, pero sí fue elegido y se espera que ahora en mayo va a haber una elección donde yo me imagino que vamos a ver cómo determina. Pero tomar algún tipo de acción contra él o Colombia ha sido un país que por lo menos las Fuerzas Armadas de Colombia han sido pero muy aliadas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Y eso desde el año 2000 para adelante con el Plan Colombia, etc. Si quisiera hacer un comentario, si me permite, aquí sobre las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Claro que sí. Claro que sí. Adelante, coronel. Gracias. Hay 5 naciones que son miembros permanentes que tienen el poder de veto. Y típicamente Estados Unidos, o como dijo el embajador, es el único, el solo, cuando tiene que ver con ciertos temas de ciertos países. Pero aquí lo curioso es que aunque China y Rusia, que son los dos otros de los 5, típicamente votan en contra de Estados Unidos y Inglaterra y Francia. En este caso va a ser muy curioso ver, porque esencialmente lo que hemos hecho nosotros hasta cierto punto le da puerta abierta a China a actuar en sus intereses en Asia Oriental
y también le da más libertad a Rusia a actuar en Europa y también en Centro Asia. Así que va a ser muy interesante ver cómo votan en las Naciones Unidas cuando llegue este momento de decisión ahí en el Consejo de Seguridad. Yo me imagino que el resto de los miembros del Consejo de Seguridad, o por lo menos la gran mayoría, van a condenar las acciones, pero curioso ver cómo vota China y Rusia.